Gracias. Listo. ¿Me confirman, por favor, que me escuchan bien? ¿Me escucha Fernando y los que están en línea? Sí, Excelente. Un segundo, comparto la presentación en tamaño grande. Eh, y creo que ahí la vemos bien todos. Sí. Sí, ¿no? Se ve la pantalla completa, listo. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por venir. Aquí desde el TEG estamos en la clase de dinámica. Estamos con salón lleno. Y pues a los que están conectados. ¿Qué te parece? No, y pues gracias pues a la red, a la iniciativa por invitarnos a presentar un poco este trabajo que venimos haciendo sobre la evaluación de la eficiencia energética de vehículos. Este trabajo surge de una colaboración que estamos llevando a cabo con la Universidad de AFID en Medellín, en Colombia, y con la Universidad de Antioquia. Básicamente los antecedentes de esto es que por parte de la Universidad de Antioquia evaluaron el desempeño energético y medición de gases contaminantes de vehículos pesados en Colombia bajo condiciones reales de operación. Y nosotros como Tecnológico de Monterrey en el apoyo al grupo de trabajo, pues eh, empezamos a trabajar también en esta parte de la evaluación energética de vehículos. Entonces, bueno, como agenda de mi presentación tenemos una introducción, la metodología, los resultados que hemos obtenido hasta el momento y los principales conclusiones o parciales y qué es lo que sigue a trabajo a futuro. Entonces, primero, pues hablar un poco de lo que es la eficiencia energética en transporte. Básicamente, nace la necesidad de evaluar la eficiencia energética en transporte debido a la alta variabilidad que existe en el desempeño energético de vehículos a nivel mundial, lo que comúnmente se reporta en la literatura o lo que reportan fabricantes. Pues vemos que depende del tamaño del vehículo, depende qué tecnología utiliza y su consumo energético, desempeño energético puede ser directo. Y hablamos de eficiencia energética y en este caso nos vamos a tocar el tema de motores. Los resultados que voy a mostrar son de vehículos de motores de combustión interna, porque pues aunque la electrificación en las tecnologías híbridas se van desarrollando, pues todavía más del 95-97% de vehículos en el mundo pues utilizan este tipo de motores y lo seguirán utilizando. Si recordamos un poco los conceptos, de eficiencia térmica, eficiencia mecánica de trenes motrices, lo que dicen es que más del 60 50 60% del poder o de la energía que entrega un combustible se desperdicia. Entonces es un porcentaje mínimo el que realmente se aprovecha para mover el vehículo como tal y pues poder producir, ¿no? O generar cuál es su fin de trabajo, como el transporte de carga, el transporte de pasajeros, etcétera. Por eso es importante, pues, buscar alternativas de cómo mejorar esta eficiencia. Eh, Aquí nada más agregar que la mejora de eficiencia energética en vehículos es una estrategia de descarbonización. Si hablamos del término descarbonización, se refiere justamente a reducir las emisiones de dióxido de carbono de los que producen, en este caso de los vehículos. Y pues hay varias alternativas, pero pues esta de mejorar la eficiencia como tal sigue siendo una de ellas, ¿no? Incluso hay incentivos en Estados Unidos, el gobierno, el Departamento de Energía, provee incentivos a los fabricantes de motores, de vehículos pesados en este caso, para que produzcan o hagan o tengan motores más eficientes en términos de desempeño energético y pues reducir con ello emisiones y consumo de combustible. Entonces, la necesidad que surge con este trabajo es justamente encontrar la forma de evaluar
el desempeño energético, el desempeño o la eficiencia o la tecnología vehicular bajo condiciones reales de operación. Y pues aquí en este diagrama es lo que voy a explicar, ¿no? Tenemos una fuente de energía, que en este caso es un motor de combustión interna. Así que, como digo, centrémonos en este caso. Este motor, eficientemente hablando, pues aprovecha la energía calórica de un combustible, la energía química de un combustible. Entonces estamos hablando de una energía, de una eficiencia térmica que, como les decía, comúnmente ronda un 30-35%, 40%. Y después de ese movimiento que se genera en el motor, pues tiene que ser transmitido hacia unas ruedas, pasar por todo un conjunto que se conoce como tren motriz, ¿no? Donde está la transmisión, donde está la flecha o el eje o el cardán, un conjunto diferencial y finalmente lo que sale hacia las ruedas. En ese movimiento también hay unas pérdidas que lo ideal sería que todo salga en un 100%, pero hay una eficiencia mecánica, ¿no? Que comúnmente dicen que es cercana a un 90-95%. Y si tenemos la consideración de estas dos eficiencias, pues llegamos a tener una eficiencia global, ¿no? Si tomamos en cuenta esas dos eficiencias, tenemos una eficiencia global, que es la eficiencia global del tren motriz, analizando, ojo, desde que se produce o se genera el movimiento en el motor hacia la rueda. Entonces la conocemos como eficiencia global y mientras revisábamos la literatura le dicen la eficiencia de tanque a la rueda. Entonces, revisando un poco los estudios que han hecho en el mundo, que se han hecho en el mundo como para evaluar el tema de la eficiencia, muchos, la forma que comúnmente se hace es evaluar el motor. Hace rato, como veíamos en la clase, el unidómetro de motor, y justamente tratar de determinar qué porcentaje de la energía química del combustible se aprovecha para generar el movimiento, lo que conocemos como eficiencia térmica. Eficiencia mecánica del tren motriz, como digo, lo que comúnmente reportan es un valor cercano al 90%, 80, 85, 90%, hablando de motores de combustión interna. Y en vehículos eléctricos, motores eléctricos, ya decimos una eficiencia global, tal vez una eficiencia igual de tren motriz de 80, 70, 80, 90%, dependiendo qué tipo de tren motriz o de configuración tengamos, si es directo a la rueda o si se tiene una transmisión igual como un coche de combustión. Y, y pues justamente tenemos como valores típicos, ¿no? Lo que les comentaba y que tiene que ver justamente con el desempeño energético de los vehículos. Entonces, por eso el objetivo principal de este trabajo, lo que venimos haciendo es evaluar la eficiencia energética, el desempeño energético de vehículos bajo condiciones reales de operación. Primero, el consumo real de combustible, aplicación del modelo de dinámica de vehículos, que es lo que vamos a ver ahorita, de las fuerzas que se oponen al movimiento del vehículo para poder justamente con este modelo estimar la eficiencia global de las tecnologías vehiculares bajo una cierta metodología que ahorita les vamos a explicar. La contribución que hemos visto, pues estamos determinando la eficiencia global, una forma, una metodología para determinar la eficiencia global de un tren motriz, tanque a la rueda, como les comentaba, tank to wheel, de las siglas en inglés. Y en este caso vamos a hablar de un reporte bajo condiciones en Colombia. El estudio lo estamos replicando con autobuses en Chile, autobuses eléctricos y autobuses de combustión interna, también autobuses diésel, y con vehículos que tenemos también monitoreando en otras partes de Latinoamérica, México, Ecuador, etc. Entonces, la metodología. Primero, pues tenemos la región de estudio, después es montar los vehículos con dispositivos de medición. En este caso hablamos de monitorear las variables de operación del vehículo a través de su computadora, lo que comúnmente llamamos OBD. Un medidor de emisiones, en este caso sirvió para medir las emisiones del tubo de escape. Las pruebas en las las pruebas de condiciones reales de operación. En este caso, para los resultados que voy a mostrar, se hicieron pruebas siguiendo ciclos de conducción. No ciclos de conducción de homologación, sino ciclos de conducción desarrollados para este caso de aplicación, según el tipo de vehículo que evaluábamos. Ahorita les voy a mostrar qué tipo de vehículos es y qué categorías de vehículos evaluamos, y con ello determinar
cada una de estas categorías tenía su propio ciclo de conducción. Aplicación del modelo de dinámica vehicular para finalmente obtener lo que les comentaba, los mapas de eficiencia del vehículo, mapas de eficiencia y la eficiencia global como tal en un porcentaje de cuánto podría esta llegar a ser a partir de un modelo, de un problema de optimización no lineal. La región de estudio, pues es, como les comentaba, fue en Colombia, se monitorearon varios vehículos. Aquí pueden ver un videito en corto de más o menos cuáles son las condiciones que tenemos en Colombia y en gran parte de nuestros países en Latinoamérica, que topografía variable, mucha subida, montañas, etcétera. Y pues los vehículos fueron evaluados bajo estas condiciones. Se evaluaron, voy a intentar pausar el video. Bueno, lo voy a dejar para que lo veamos y conozcamos todos un poquito. Por ejemplo, aquí podemos ver que esta es una montaña en la que el gobierno hace poquito construyó un túnel que evita que los vehículos suban hasta 3.200 y crucen nada más por más o menos 2.800, 2.700 metros, crucen la montaña. Y justamente el objetivo de esa obra civil, aparte de, pues, de facilitar tiempos de traslado y todo, también ayuda justo a reducir o mejorar el desempeño de vehículos, ¿no? Y como podemos ver, también tenemos vías planas, tenemos diferentes topografías en nuestros países en Latinoamérica. Las pruebas que se hicieron para este estudio son en dos lugares distintos. Barranquilla, que está en la costa caribe del país, a una altura promedio, vamos a decir, cerca a 0 metros sobre el nivel del mar, en una ruta casi totalmente plana. Y la otra condición de prueba fue en Bogotá, la capital del país, que en promedio está a 2.600 metros sobre el nivel del mar, que podemos ver igual. Las pruebas tienen aproximadamente 7-8 kilómetros de recorrido, de acuerdo al ciclo de conducción, y pues también son relativamente planas, ¿no? Entonces las condiciones, no existe como una condición, por ejemplo, de pendiente como tal. Los vehículos que hablábamos, aquí están, nada más, no puse una descripción completa de todos los vehículos, puse las categorías vehiculares en las que evaluamos. Son vehículos pesados, autobuses de transporte de pasajeros urbanos, camiones de dos ejes pequeños. Aquí tenemos dos ejes, el eje delantero y el eje posterior, y pequeños cuyo peso bruto vehicular no excede las 10 toneladas. Camiones de dos ejes grandes, que ya son para mayor capacidad de carga, de 10 a 20, 25 toneladas. Y los tractocamiones, que son los trailers, ¿no? Los que son semiarticulados, podemos conectar un remolque y llevar hasta 50, 52 toneladas, dependiendo de la regulación del país en el que estemos. Entonces, de acuerdo a la categoría vehicular y de acuerdo al lugar en el que se hizo la prueba, teníamos el ciclo de conducción. Por ejemplo, tenemos un ciclo de conducción para autobuses en Barranquilla y un ciclo de conducción para autobuses en Bogotá. Y así para las otras tres categorías de vehículos para cada una de las dos ciudades. Pero el ciclo de conducción no se siguió en un dinamómetro de chasis, sino se siguió en las condiciones en carretera que veíamos en este slide, ¿no? Aquí está la ruta de un punto A a un punto B, de un punto A a un punto B, en el que se trató justamente de cumplir este ciclo de conducción. Instrumentación, que como lo medimos, como veíamos hace rato aquí en la clase, un PEMS, que justamente se monta en el vehículo, una sonda que se conecta al tubo de escape del mismo y mide la concentración de diferentes contaminantes, principalmente NO, CO, CO2 y material particulado. Un analizador de la relación aire-combustible para poder saber cuál es la relación pues, aire-combustible, no valga la redundancia, del motor. Y a partir de esta relación aire-combustible y un sensor MAP que significa Mass Air Flow Sensor, sensor de flujo de aire, poder determinar cuál es el flujo de combustible. Y así, pues, evaluar cuál es aparte de tener ya la medición de emisiones, se pudo tener la medición del flujo de combustible y todos estos datos son reportados con una frecuencia de segundo a segundo o de 1 hercio. Finalmente, ya con las mediciones y las características de entrada, la información del vehículo, el ciclo de conducción que hablábamos hace un momento, ya llegamos a aplicar el tema del modelo de dinámica vehicular. Como pueden ver, aquí tenemos el análisis de las fuerzas
que se oponen al movimiento del vehículo. La fuerza de resistencia a la rodadura, la fuerza de resistencia aerodinámica, la fuerza a la gravedad y la fuerza de los elementos la fuerza de inercia de los elementos rotacionales. Esta sumatoria de fuerzas la podemos convertir a potencia multiplicando por su velocidad y esta la podemos traducir a la potencia demandada por el motor a partir de la energía entregada por el combustible, que básicamente se refiere al flujo volumétrico del combustible, que lo tenemos por el poder calorífico inferior y la densidad del combustible. Esto nos da pues la salida o una estimación del consumo energético a partir de esta información, de la demanda de combustible, y con la medición experimental tomada de la computadora del vehículo versus la aplicación de este modelo, que básicamente nos dice tenemos una alta correlación, un alto coeficiente de correlación. La pendiente de la recta de este modelo de regresión lineal nos puede servir justamente para evaluar cuál es el desempeño de la tecnología, que a continuación les voy a explicar, ¿no? Y justamente viene esta parte. Estimación de la eficiencia global de los vehículos. Ya sabemos que tenemos una alta correlación. ¿Qué quiere decir una alta correlación? Que el modelo que aplicamos captura bastante bien o modela bastante bien o funciona bastante bien para lo que estamos modelando, que es el desempeño energético de vehículos. Finalmente, posteriormente a eso, pues calculamos la pendiente de la recta de este modelo de regresión lineal y aplicando un algoritmo de optimización no lineal que se conoce como el método reducido de gradiente, que básicamente puede maximizar o minimizar una función objetivo, en el que nuestra función objetivo es justo esta pendiente de la recta, y en lugar de maximizarla o minimizarla, la fijamos en un valor de 1, es decir, que la pendiente de esta recta de aquí sea igual a 1, variando el valor de esta eficiencia mecánica o de esta eficiencia global, si queremos considerarla así, podamos determinar o estimar cuál es su valor. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un valor, un ejemplo de que el modelo aplicado normalmente, ¿no? Y vemos que R cuadrado cercano a 1, check. Bien, nos da, capta el efecto que está teniendo, la evaluación que estamos teniendo. La pendiente nos da diferente de 1. Entonces, aplicamos nuestro algoritmo de optimización no lineal, fijamos ese valor de pendiente en 1 y la eficiencia que originalmente nos dio 30%, con eso tenemos un valor ya más cercano al real, que puede ser un 20%. Entonces, de esta forma llegamos a una estimación ya de la eficiencia global del tren motriz o del tanque a la rueda de los sistemas, de las diferentes tecnologías vehiculares. Entonces, a continuación les voy a mostrar un poco los resultados que hemos obtenido al momento y bueno, son todavía resultados parciales, necesitamos un poquito más de análisis, pero básicamente es la información que llevamos al momento. Tenemos las dos ciudades, Barranquilla, Bogotá. La mayoría de gráficos van a estar de esta forma, son diagramas de cajas y bigotes, donde tenemos el desempeño energético, consumo específico de combustible, dado en litros por cada 100 kilómetros recorridos, para las diferentes categorías vehiculares: autobuses, camiones de 2 ejes pequeños, camiones de 2 ejes grandes y tractocamiones. Y las dos ciudades. Y aquí en la parte de abajo lo hemos dividido o clasificado por tecnología vehicular, es decir, fabricante y modelo de vehículo, ¿no? Por ejemplo, un Chevrolet NKR bajo la categoría de autobús, o un Chevrolet NKR bajo la categoría de camión de 2 ejes pequeños, que puede ser diferente, ¿no? Y podemos justamente evaluar cuál es en este caso vemos los resultados de consumo de combustible, y aquí para tal vez que las personas que no estén tan familiarizadas con esto, pues podemos ver que dependiendo del tamaño del vehículo, el consumo de combustible puede ser mayor, ¿no? En el caso de camiones, vemos que va de camiones pequeños a camiones más grandes, el consumo va aumentando. Con la metodología aplicada, el modelo de dinámica vehicular, podemos justamente evaluar e identificar cuáles son las áreas de mayor eficiencia de operación de estos vehículos. Aquí tenemos el consumo de combustible, tenemos el torque de motor y tenemos las revoluciones de motor, los parámetros de operación del motor. Entonces, si vemos aquí la parte azulita más intensa, que está hacia este lado, justamente se refiere
a donde existe menor consumo, es decir, a donde la eficiencia es mayor. Y podemos ver que coincide que los fabricantes, cuando uno ve, me hubiera gustado poner una foto, cuando uno ve el tablero de operación de un vehículo, en este caso un vehículo pesado, le ponen que entre 1500 y 1800, 2000 RPM es la zona verde, es decir, es la zona de mayor eficiencia, y pues vemos que ese gráfico coincide justamente con eso, ¿no? Aquí hablamos de factores de emisión. No voy a profundizar tanto en este tema, nada más quiero recalcar que la norma, como veíamos hace un momento acá en la clase, pero la norma de emisiones vehiculares para los gases contaminantes criterio, como por ejemplo CO o NOx, da en gramos por kilovatio hora. Es decir, cantidad de contaminante o masa de contaminante por unidad de energía producida. Y vemos que las pruebas, pues, primero son hechas bajo... bueno, voy a retrasarme un par de segundos. La normativa especifica los límites de emisión para pruebas hechas en el motor, es decir, en un banco de motor, bajo ciertas condiciones, cuáles son los límites para los distintos contaminantes. Estas pruebas, como les comentaba, nos hicieron en carretera, no son bajo condiciones controladas, o bajo condiciones de banco, bajo condiciones de laboratorio. Entonces no nos sirve como una comparación del valor de la norma versus los valores experimentales. Pero sin embargo tenemos una referencia, ¿no? ¿Y cuál es la referencia? Es que en el caso de estos dos contaminantes que vemos en la imagen, el CO y el NOx, las pruebas, los resultados están por encima de la norma, en gramos por kilovatio hora de estos dos contaminantes. En el caso de material particulado, los valores son más bajitos, pero igual pasa lo mismo, que está en gramos por kilovatio hora y pues los resultados están por encima del límite de la norma, que si no estoy mal es 0.1 gramos por kilovatio hora en el caso de partículas. Y en el caso del dióxido de carbono, que no es un contaminante criterio, sino un gas de efecto invernadero, para el dióxido de carbono no existe regulación todavía. Y pues vemos que aquí lo que quiero destacar, por eso no he puesto una línea de referencia, una línea roja, pero sin embargo lo que quiero destacar es que aquí las emisiones de CO2 a nivel del mar resultaron más grandes en promedio con respecto a los resultados en Bogotá, que pues esto sí me requiere una revisión un poquito más profunda. Finalmente, el tema de la charla de hoy, de la plática de hoy, es los resultados de eficiencia. Entonces, nuevamente, en el eje vertical tenemos ya la métrica como tal de eficiencia global que le denominábamos, que decíamos es el producto entre la eficiencia térmica y la eficiencia mecánica del tren motriz. Tenemos las categorías vehiculares y tenemos las distintas tecnologías. Cuando nosotros, esto creo que se me pasó explicar al inicio, cuando nosotros aplicamos el modelo de dinámica vehicular, me voy a regresar unos acetatos aquí. Cuando modelamos, aplicamos el modelo, la eficiencia térmica, nosotros la modelamos por la que nos dicen los libros de motores de combustión interna, que es la eficiencia ideal o la eficiencia de un ciclo de trabajo. El ciclo de trabajo que consideramos fue el ciclo dual. Son motores diésel que el ciclo dual los trata de aproximar más a la realidad como tal de operación. Entonces los modelamos como un ciclo dual y en promedio para un tracto camión o un motor de tracto camión o de vehículo pesado que tiene una relación de compresión entre 15, 16, 17, esa eficiencia térmica ronda los 56, 57%. Entonces ese es nuestro límite de eficiencia. Y podemos ver que para algunas tecnologías los valores de eficiencia global pueden estar por debajo del 35-40% y que para otras tecnologías está un poquito por encima, ¿no? ¿Esto por qué? Ahorita me voy a regresar al diagrama de dinámica vehicular y es que de modelo de dinámica vehicular, y es que en este modelo la aplicación hay factores que son muy importantes y que tienen que ser, en la aplicación del modelo se tiene que tener el dato preciso más exacto posible. El peso del vehículo, la masa del vehículo importa mucho. Modelar el tema de la pendiente de carretera sí importa. En este caso no le damos tanta importancia porque decíamos que las pruebas se hicieron bajo condiciones planas,
pero si aplicáramos para, por ejemplo, cuando el vehículo va de un punto A a un punto B y si hay una pendiente variable, pues hay que considerarla. Y la relación de transmisión, los datos de la relación de transmisión, pues tienen que ser los dados por la transmisión que estamos utilizando, ¿no? Entonces son factores que tienen que ser lo más exacto posibles y bueno, sin descartar tampoco el coeficiente de resistencia a la rodadura y el coeficiente aerodinámico. Entonces esta información de entrada tiene que ser lo más precisa posible para que nuestros resultados nos presenten pues lo más cercano a la realidad, ¿no? ¿Cuál es la conclusión acá? Primero, bueno, vemos que aparentemente se presenta una normalidad en los resultados obtenidos de todas las pruebas que hicimos. Tiene una distribución normal el tema de la eficiencia y el resultado global, por decirlo así, promedio nos está dando 39%, más o menos un 1.4% de eficiencia global. El paso siguiente es calibrar mejor el modelo, checar cuáles son los factores que pueden estar, digamos, causando que existan estas deficiencias por encima del límite que decíamos, la térmica ideal, que es de 56%, y justamente poder evaluar y a determinar cuál es el valor de la eficiencia global. Entonces, las conclusiones obtenidas hasta el momento, primero, pues la eficiencia global del tren motriz o del tanque de la rueda la podemos determinar con el modelo de dinámica vehicular y un algoritmo de optimización no lineal, en este caso el del gradiente reducido. El promedio obtenido fue del 39%, que esperamos que se puede incluso reducir un poquito, ¿no? Veíamos que el tema de las emisiones vehiculares no las podemos comparar con la norma, pero sin embargo los resultados nos pueden servir como referencia. Y el tema de la comparación es porque son diferentes maneras en las que se hicieron las pruebas. Las características de los vehículos se tienen que ajustar lo mejor posible para que los resultados sean confiables y que vemos que el tema de altitud en emisiones vehiculares, en emisiones de CO2, en consumo de combustible, no infieren tanto el desempeño del vehículo, ¿no? Que hay factores más importantes que justamente buscamos evaluar o determinar a partir de esta evaluación de la tecnología o de evaluación de la eficiencia tecnológica. Y creo que eso es por ahora mi presentación. Muchas gracias y pues damos abierto el espacio para preguntas, comentarios, etcétera. Muchas gracias, Oscar. Magnífica tu presentación. Sí, como lo manifestaste, pues a continuación la ronda de preguntas. Pueden hacer uso de la palabra o los que tengan problema con el micrófono a través del chat para hacerle llegar al ingeniero Serrano. Por favor, muy amable. Gracias. Aquí en el salón tienen una pregunta, Fernando, entonces vamos a ir por acá, ¿listo? Ya, listo, Oscar. La pregunta y la respuesta. Bueno, ¿se me escucha? Sí, se te escucha. Ahí voy, ahí voy. Mi pregunta es, no, los datos de emisiones mostrados son, los datos de emisiones son de medición. Son de medición de las condiciones bajo las pruebas que comentábamos, ¿no? Siguen un ciclo de producción en terreno plano en las dos ciudades. Además, Ya. Listo. Sí, Oscar, tenemos una pregunta de Gustavo. Dice, bueno, primero te felicita por la presentación y dice, ¿cuáles son las diferencias entre los tres países? gracias Gus por la pregunta, gracias por la felicitación.
Sí, justamente el objetivo de este trabajo todavía no lo tenemos como cuantificado, es decir, un porcentaje como tal de diferencia en estos resultados, pero sí podemos, como preliminarmente, podemos ver que el desempeño sí varía en los distintos lugares dependiendo de las condiciones. Y bueno, y lo que vimos en esta presentación de hoy, sí podemos ver que al menos hay diferencia en el desempeño de los vehículos bajo condición a nivel del mar y bajo condición en altitud, ¿no? A 2.800 metros. Entonces, y la idea es pues, poder comparar entre complementar con los estudios que estamos haciendo en Chile y en Ecuador y en México. Listo, gracias, Oscar. La siguiente pregunta la hace Jordi Hernández. Dice, bueno, saluda y manifiesta. ¿Podrías explicar por qué razón la altitud no infiere en el consumo específico de combustible, en las emisiones de gases contaminantes? Sí, voy para allá. Estás en mute. Sí, estoy buscando la diapositiva. Es que dijimos algo que no podía quedar grabado, por eso. Por eso puse. Ok. Me voy a quedar con la de NOx como primero y después me quedo con sí, NOx y ahorita voy. Bueno, en NOx podemos ver que entre las dos ciudades, Barranquilla y Bogotá, sí hay diferencia. Visualmente, no tengo una mediana, un parámetro estadístico para decir es tanto, pero visualmente podemos identificar que sí hay una diferencia, ¿no? Y podemos identificar que en Barranquilla son mayores las emisiones de NOx con respecto a Bogotá. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Básicamente, la primera causa que se me viene a la mente es la mayor presencia de oxígeno en Barranquilla a nivel del mar con respecto a un lugar a mayor altitud, y por eso las emisiones en este caso de NOx son mayores. Eso infiere en la formación de este contaminante. Me retrocedo al consumo energético de combustible, al consumo específico de combustible, y podemos ver que existe diferencia, sí, entre una ciudad y la otra, pero no necesariamente podemos determinar que es por la diferencia de altitud. ¿Por qué? Porque existen factores adicionales que pueden afectar a esto, ¿no? Como por ejemplo el desempeño de la tecnología como tal, lo que hablábamos antes, la eficiencia de la tecnología. Podemos hablar de identificar también las condiciones bajo las cuales se hace la prueba, etcétera. Entonces, vamos más allá de simplemente decir que es por la altitud que pueden deberse estas diferencias en el desempeño energético. Y en el caso de contaminantes como en el NOx, pues creo que los resultados ya son más evidentes de que sí se deben a ese efecto de la ubicación geográfica de las pruebas. ¿Quedó respondida a tu pregunta, Jordi? Sí, ok. Las mediciones, todas las emisiones, los resultados de emisiones son medidos con PEMS. Sí. A ver, aquí va a hacer una aclaración el doc. Gracias, doc. Sí, Doc. a mí me sorprende, pero aclaremos lo siguiente, aquí no son factores de emisión, sino nosotros quisimos usar la palabra índices de emisión en oposición de factores de emisión. El problema es que tenemos que ser cuidadosos porque el índice de emisión se debe calcular con respecto al motor. Nosotros estamos midiendo, realmente lo que estamos midiendo es todo el vehículo y estamos infiriendo sobre el motor. Entonces, pero también me genera un poquito de confusión los resultados respecto al consumo, porque en mi mente teníamos que siempre los consumos eran independientes de la altura. Y aquí hay una tabla que dice que pareciera que sí lo afecta. Obviamente, allá dice, debemos comparar
marca con marca, ¿no? O, digamos, tecnología contra tecnología, asegurarnos que son comparables. Porque, por ejemplo, en tractocamión está Mac, ¿cierto? Y uno dice, sí, cuando haga cualquier tipo de análisis estadístico va a dar que sí hay diferencias. Pero eso no coincide con lo que ya habíamos observado en otros estudios. Es el que tenemos que revisar cuidadosamente este resultado, volverlo a revisar. Y además yo recuerdo que John Ramiro y Andrés, que yo creo que están en la conversación, ellos también encontraron que el consumo era independiente de la altura. Entonces, Andrés, sí, ahí veo a Andrés. Hola, buenos Andrés, días. sí, puede ahondar en este tema porque podría ser un error por aquí de dedo o algo. Pero yo recuerdo ese comentario que ustedes dijeron, sí, efectivamente el consumo no depende de la altura. Muy buenos días a todos y muchas gracias a Oscar por la presentación. Nosotros medimos en Bogotá y en Barranquilla el consumo, pero no específico, sino como rendimiento de combustible en kilómetros recorridos por cada galón consumido de combustible. Y haciendo un análisis de varianza entre las dos ciudades, solamente con el factor de altitud como factor de interés, se encontró que estadísticamente no hay una diferencia significativa. Eso para cada categoría vehicular. Solamente creo que en una de las categorías de vehículos más pequeños sí había diferencia, pero en la mayoría de categorías no. Entonces, a pesar de que los ciclos son los mismos, sí puede haber una asociación con la categoría vehicular. Y es un poco sorprendente el resultado porque, claro, la densidad del aire y la concentración de oxígeno son significativamente mayores en cero altitud en Barranquilla que en 2600 en Bogotá. Sin embargo, como todos estos vehículos tenían turbocompresor, se compensaba mucho ese efecto de las condiciones ambientales. Nosotros hemos hecho algunos estudios hace muchos años ya con vehículos de aspiración natural y ahí es evidente y muy directa el efecto de la altitud, pero con los sistemas de turbocompresión y entre más grande el vehículo se nota menos y estadísticamente eso fue lo que encontramos. Gracias, doctor Andrés. Listo, gracias. Bueno, la siguiente pregunta, luego de saludar, Nicolás Giraldo dice, ¿cómo tiene pensado hacer comparativo de los países? Función de las condiciones ambientales, del piso térmico, ciclo de conducción, etcétera. Lo que queremos comparar es bajo condiciones reales de operación, que los vehículos, flotas de transporte, autobuses, camiones operen bajo condiciones normales, sigan sus rutas normales y poder, pues bueno, ya viene el tema del diseño de experimentos, ¿no? Comparar las variables de control, tecnología vehicular, qué motor utilizan, qué ciclo de conducción, no ciclo de conducción, qué motor, qué sistema de control de emisiones tiene. El otro tema viene las condiciones geográficas, si es ruta de pendiente de subida, pendiente de bajada, ciudad, etcétera. Entonces, básicamente es bajo condiciones normales de operación. Ok, gracias, Oscar. Comparar emisiones y desempeño energético y eficiencia global, eficiencia de termotriz. Ahora sí, perdón, Fernando, ahora sí. Ya, no hay problema. Sí, la siguiente pregunta la hace Alexander Valencia. Dice, bueno, primero te felicita por la presentación. Se nota que al nivel de mar las emisiones de CO2 aumentan, lo que puede indicar una mejor combustión. Pero asimismo no se evidencia una mejor eficiencia al nivel del mar. ¿A qué se debería eso? Desempeño de la tecnología. Aquí también, claro, creo que me faltó claro, pero físicamente no se evaluaron los mismos vehículos en los dos lugares. Unos vehículos fueron evaluados en Barranquilla y otros en Bogotá. Entonces,
ya estas diferencias que vemos, ya vamos infiriendo que se debe a la tecnología vehicular como tal, ¿no? ¿Qué es lo que pasa dentro del vehículo? Ok, la siguiente pregunta. Igualmente te felicita Efren Fernández y dice dos interrogantes. Sobre el tema de Colombia se hizo el estudio en la parte de camiones. ¿Qué tecnología llevaban? ¿Euro 2, Euro 3? Y el tema de combustible ¿influye o no? Sí, los sistemas de control de emisiones, bueno, por regulación en Colombia hasta el año 2015 los vehículos venían con sistema EPA 98, entonces, con certificación EPA 98, y vehículos más nuevos que sí los tenemos. No hemos hecho una clasificación todavía por año modelo o por sistema de control de emisiones, pero vehículos más nuevos ya tienen el sistema Euro 4. El EPA 98 es equivalente a Euro 2 y vehículos más nuevos Euro 4. Es en cuanto al tema de control de emisiones. Y en segundo lugar es el combustible que se utiliza es diésel, y ahí me va a corregir Andrés, pero es diésel con etanol o una especie de biocombustible. No recuerdo el porcentaje, pero es algo así. Por regulación en Colombia, 10% de biodiesel de palma en el diésel comercial, y fue el mismo combustible en todas las pruebas en las dos ciudades, y eso sí que generaría una diferencia significativa con otros países. Gracias, doctor. Listo. Referente a esto también, la pregunta que hace Alexander Valencia dice si el combustible tanto en Bogotá como en Barranquilla tiene la misma calidad. Sí, se supone que debería, son combustibles comerciales, pero deben tener la misma característica como tal. Ya. Y una pregunta que hace Julieta Vicario. ¿Cuáles fueron los factores más significativos al momento de comparar entre ciudades o entre países? Los factores más importantes, lo que quiero destacar en este estudio, y lo que me ha venido rompiendo la cabeza en el último año, es el peso del vehículo. Es muy importante tener el dato más exacto posible. Un poco de los coeficientes de aerodinámicos, coeficiente de resistencia a la rodadura, también siempre es importante tener el dato más cercano, como que si fuera posible, realizar las pruebas que son estandarizadas para determinar este tipo de coeficientes. Y pues la pendiente de la carretera. Nuevamente digo, no es lo mismo considerar terreno plano que ya, no sé, viaje del punto A a un punto B donde se sube desde el nivel del mar hasta 2.500 metros a nivel del mar, se recorren 400 kilómetros, entonces poder modelar o ajustar todas estas variables de la mejor manera pues es importante para la confiabilidad y de los resultados, confiabilidad y representatividad. Listo, Oscar, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta o comentario? Pablo Andrés, tienes la palabra. Muchas gracias. Primero, buenos días, Oscar, doctor. Una interesante presentación, Oscar. Una consulta. Escuchaba que tú decías que los ciclos son representados, o más bien dicho, son seguidos los ciclos de conducción en condiciones de carretera. Eso entre ciudades, ¿cómo podrían igualar las mismas condiciones de tal vez pendiente, partes planas en las distintas ciudades? ¿Cómo se podría garantizar que el ciclo que se toma como referencia de un país, si se lo aplica en carretera, podría ser validado en otro? Eso, Oscar. Sí, básicamente depende del criterio de cómo desarrollemos el ciclo de conducción. Como comentaba y bien dices, no son ciclos de homologación los que se utilizaron. Entonces, sí, cuando nosotros, y bueno, los que pues estudian un poquito ese tema, para la elaboración o desarrollo de ciclos o construcción de ciclos de conducción, existen varias metodologías que pueden considerar distintos factores. Los principales, podemos hablar de parámetros característicos como velocidad promedio, aceleración positiva promedio, consumo energético, es uno de los principales también, y que estos parámetros o estas variables, ya sea de forma implícita o
explícita consideren el tema de la variación de la topografía como la pendiente de la carretera o la altitud o la ubicación geográfica del lugar, pues ya podemos como que concluir o inferir que esos detalles o esa influencia de esta otro tipo de variables puedan estar incluidas en nuestro ciclo de conducción. Que puedan, para poder replicar, como tú dices, las condiciones reales en estas pruebas de carretera. Gracias, Oscarín. No sé si alguien más, alguna pregunta, sino para finalizar. Bueno, creo que no hay preguntas. Acá en el salón, Fernando, tengo otra pregunta. Ok, Oscar, entonces, por favor, la pregunta y la respectiva respuesta. Es acerca de la metodología. Recuerdo que estás hablando de este método de optimización no lineal. Corrígeme si entendí mal, pero veo que, o sea, calculas teóricamente un valor de eficiencia global y ese valor te sirve como punto de partida para que tu algoritmo corra, ¿verdad? ¿Sí, así? Sí, voy a regresar a la diapositiva y lo voy a explicar otra vez porque es la parte importante de todo esto. Sí. A ver, dame un segundo, por favor. Eso está, voy a quitar esto de aquí y está un par de aceptados atrás. Sí. Yo creo que igual con esta me quedo. Entonces, nosotros lo que hacemos, el primer paso es estimar el consumo de combustible con el modelo que explicamos en el slide pasado, aplicando la dinámica de vehículo, lo que vimos acá en la clase. El siguiente paso es, decimos, checamos, ¿no? Pues vemos que tiene un R cuadrado bastante bueno, bien, esto sirve. Y ahora vamos a calibrar la ecuación de la recta de este modelo de regresión lineal para que ese coeficiente o esa pendiente sea 1. ¿Qué quiere decir? Tratemos de igualar el consumo real con el estimado, que sean casi que iguales. Y variando justamente la eficiencia del desempeño del tren motriz. Y eso ya nos ajusta este valor de eficiencia al valor más real. Y muestra los resultados. Y aquí están los resultados, ¿no? Como límite máximo tenemos el valor de eficiencia ideal que asumíamos. Y vemos que la mayoría sí están por debajo de este límite. Hay algunos que requieren una revisión, pero pues por ahora un promedio es del 39%, que pues puede también variar ya según las revisiones que hagamos. Pero eso sí no depende de la altura. Este sí no depende de la altura. Ajá. Es desempeño de la... Nuevamente lo que dije hace rato es las dos ciudades. Aquí ya viene ya el desempeño de la tecnología como tal. Sí. Otra pregunta de acá. Listo, en virtud del tiempo sería la última pregunta, Oscar, para dar por finalizado la conferencia del día de hoy. Bueno, está la pregunta. Si no, tenemos una pregunta de Felipe que dice que el ajuste del coeficiente del CF, al forzarlo a 1, la recta no intersecta en el origen. ¿Afecta esto en la interpretación de resultados? Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos. Ok. La pregunta hablaba sobre la intersección en el origen. No, porque esa intersección depende nada más depende del orden de magnitud del reporte de las variables como tal. Entonces, esa no infiere en la interpretación de los resultados. Listo, gracias Oscar y gracias a todos los asistentes. En virtud del tiempo hemos finalizado. Igual compartiremos la grabación de la presentación y el correo para futuras inquietudes que hayan quedado pendientes. Asimismo, hacemos invitación cordial para el próximo miércoles, que la conferencia sobre el tema de la digitalización del transporte que nos va a compartir el ingeniero Luis Felipe Quirama Londoño de la Universidad Tecnológica de Pereira. Eso de mi parte y del grupo de Relieve. Una buena tarde para todos.
Gracias, adiós, cuídense, Gracias, saludos. puedes. Saludos. Gracias, Oscar. Gracias. Gracias, saludos.